Tengan ustedes muy buenos días, jóvenes estudiantes. Hoy nuevamente nos encontramos para desarrollar el curso de lenguaje. Jóvenes, hoy hablaremos sobre dos auxiliares de la gramática o de la lingüística, mejor dicho, ¿no? Sobre la fonética y la fonología. ¿Sí? Se encargan de ambas ciencias se encargan de estudiar los sonidos del lenguaje. La fonética se encarga de estudiar el habla y la fonología se encarga de estudiar la lengua. Pero antes vamos a ver sobre la gramática. ¿Qué cosa es la gramática? Es una rama de la lingüística que estudia un método de análisis sistemático, la estructura de una determinada lengua. Las disciplinas que lo integran son la morfología y la sintaxis. A su vez, la gramática se divide en dos clases. La gramática normativa, que estudia, ¿no?, las normas que fijen la lengua, como por ejemplo la ortografía, tildación, signos de puntuación, uso de grafías. Y la ortología se encarga de estudiar la pronunciación. Luego tenemos la gramática descriptiva. Su nombre mismo dice, describe la estructura y funcionamiento de la lengua sin cuestionar ningún uso. Esto quiere decir, analiza la estructura y funcionamiento de las palabras dentro de la oración. Ahora vamos a hablar unidades menores de la lengua, el lenguaje. Tenemos fonema, fono, alófono y grafemas, que muchas veces se confunden, ¿no? ¿Qué cosa es fonema? Mínima unidad distintiva de la lengua, siendo su función principal es distinguir significados basándose en la oposición de pares de emisores. Por ejemplo, el fonema S puede oponerse al fonema R en las palabras casa y cara, ya que el mensaje transmitido, en este caso significado, varía en cada una de ellas. Ese es fonema. Y fonema se representa, ¿no?, así como lo ven ahí, S, ¿no? Fono. ¿Y qué es el fono? El fono tiene que ver mucho, ¿no?, con el habla. Es la materialización de fonema a través del aparato fonador. El fono se representa entre corchetes, lo que significa que hablamos de un sonido material y no de un fonema. Entonces, pero profesor, ¿en qué se diferencia entre fonema y fono? Fonema es lo que nosotros pronunciamos, ¿no? ¿No? Fonema. Por eso dice, ¿no?, fonema. Dice, puede oponerse al fonema, ¿no?, R, o sea, hay una diferenciación, ¿no es cierto? Entonces, y fono es la que nosotros representamos por medio de corchetes y que significa que hablamos de un sonido material, concretiza al fonema. Alófono es la variación que sufre el fono al momento de la pronunciación, debido a la influencia de otros sonidos, ¿no? Variación que sufre el fono cuando nosotros hablamos. Por ejemplo, N es dental, por efecto de la T. Por ejemplo, cante, cante, ¿no? En este caso, el fonema N es
¿no? Es dental. Pero si yo digo tengo, ya no es dental. N es, a pesar que siendo mismo fonema, ¿no? ¿No? No tiene otro sonido. Es velar, por efecto de la G. Tengo. Entonces, esos son alófonos. Grafemas, que eso ya sabemos tonos, son las unidades mínimas distintivas en el plano de la escritura. Son mínimas porque no pueden descomponerse en unidades menores. Y son distintivas porque son capaces de diferenciar un signo lingüístico de otro. Por ejemplo, casto, pasto, basto, ¿no? Y basto con V. Entonces aquí los significados son diferentes, son grafemas. En pocas palabras, grafemas son la representación de las letras. Ahora sí, vamos a ver las diferencias entre fonética y la fonología. Como hemos dicho al principio, ambos estudian los sonidos del lenguaje. ¿Pero de qué manera? La fonética estudia los mecanismos de producción y transmisión, de percepción de la señal sonora que constituye el habla, ¿no? Entonces, ¿qué se encarga de estudiar la fonética? El habla, la producción de sonidos, los fonos. La fonética se encarga de producción del sonido por los órganos de articulación, sonidos físicos. Su unidad de estudio de la fonética es el fono, es decir, estudia la estructura material de los sonidos. Por ejemplo, palabra mesa. Hay 4 fonemas diferentes, ¿no? Tiene 4 fonos. Fonología. Estudia cómo se estructuran los sonidos y los elementos suprasegmentales de una lengua. ¿Qué significa esto? La fonología se encarga, ¿no?, de estudiar eso. ¿Qué cosa? ¿No? Elementos suprasegmentales de la lengua. Se encarga con los sonidos almacenados en el cerebro. Es algo abstracto. Es decir, investiga la forma y la función de los elementos fónicos de la lengua. Su unidad de estudio de fonología es el fonema. El fonema P, por ejemplo, tiene los siguientes rasgos distintivos: oral, sordo, bilabial. ¿Y cómo uno se da cuenta? Al momento de pronunciar. Y se opone al fonema T en cuanto al primero es bilabial y el segundo es dental. En resumen, la fonética estudia, ¿no?, estudia al habla, los fonos, y la fonología estudia a la lengua, algo que es mental. Ahora bien, la fonología y la fonética en el nivel fónico estudian las unidades de expresión lingüística, siendo estas sonido, fonema, acento y la entonación. En la exposición del análisis fónico distinguimos 2 clases. El nivel segmental se refiere a fonema, sonido, grafía, ¿no? Por eso dice, se estudia las unidades articuladas de la expresión lingüística, que son fonema, sonido y grafía. Y el nivel suprasegmental se estudia los prosodemas como el acento, la entonación y la duración. Entonces, ¿qué significa esto? Entonces, las clases, ¿no?, las suprasegmentales son el acento, la entonación y la duración. Esto tiene que ver con la pronunciación. Ahora, jóvenes, vamos a ver los fonemas vocálicos, ¿no? ¿Cuáles son los fonemas vocálicos? ¿No? Por la abertura entre lengua y paladar. Son fonemas cerradas y abiertas.
anteriores, centrales y posteriores. ¿No? Ese es por la posición de la lengua. Primero vamos a ver por la abertura entre lengua y paladar. Cerradas. Cerradas tenemos U y U. Abiertas. E, A, O. Entonces, bien claro, nosotros notamos cuando pronunciamos estas 5 vocales, en los vocales, y U, la boca se cierra, y U, no hay abertura. Pero en cambio, cuando tú pronuncias E, A, O, la boca se abre. Por eso dice abierto. Ahora, por el timbre, agudos y altas. Agudos. ¿Y qué más? Agudos. ¿No? Y otro agudo. E. Intermedio. A. Graves. Baja. U. U, O. Ahora tenemos por la posición de la lengua. Anteriores. I, E. Central A. Y posteriores. O y U. ¿No? Así se posicionan los 5 vocales cuando nosotros pronunciamos, ¿ya? En nuestro aparato fonador. Fonemas consonánticos, ¿ya? Ven el cuadro, están bien distribuidos, también ¿no? Por modo de articulación y por el punto de articulación, ¿ya? Por el modo de articulación, los consonantes son oclusivos, fricativos, africados, vibrante, simple, vibrante, laterales y nasales. Esto tiene que ver mucho con la posición de la boca, ¿no? El escape del aire al momento de pronunciar. Oclusivos. P, B, F, T, D, K, G. ¿Por qué oclusivos? Porque hay una obstrucción del aire al momento de pronunciar. Obstrucción del aire al momento de pronunciar. ¿Saben? P total, B total, T total, F total, D total, K un poquito, ¿no? G también. Luego tenemos fricativos, Z, S, Y y J. Hay una pequeña obstrucción que no es igual como oclusivos. Africados, Che. Hay una obstrucción entre la lengua y los dientes, ¿no? Che, solamente che. Vibrante simple, R. ¿Por qué vibrante? Al momento de pronunciar un poquito hay una vibración en tu boca. Vibrante, ¿no? Más alta, R. ¿Cómo vibra cuando dice R, no? Vibra en tu boca. Hay una vibración. Laterales, cuando tú pronuncias, el aire sale por los costados. L, L. ¿Se dan cuenta? Y por último, nasales, el aire sale por la nariz. M, N, ñ. Ese es por modo de articulación. Ahora tenemos por punto de articulación. ¿Ya? Ya tenemos bilabial, labios, dental, interdental, alveolar, palatar y velar. Eso se encuentran, ¿no?, en nuestro organismo que se denomina el aparato fonador. Ahora bien, ¿cuáles son las consonantes bilabial? Además, se clasifican en sordas y sonoras. Sordas se dice cuando no hay sonidos, no se producen sonidos. Y sonoras cuando se producen. Por ejemplo, P, no hay casi sonido. Ahí son casi, no, P. B, hay sonido. Entonces, bilabiales son solamente, y también tenemos M. Pero M es ¿no? Sonora. Entonces, bilabial tenemos 3. P y B. M. Labios. Tenemos
¿ah? Solamente sordas, F, F. Dental, tenemos T, ¿no? Sonora, no, sorda, y D, sonora. Interdental, S y Z, solamente sonora, S. Alveolar, tenemos sordas, S, ¿ya? Tenemos sonoras, R, R, L, M. Palatar, sorda, Che. Sonora, Y, L, N. Velar, sonora, K, J. Sonora, G. Entonces se dan cuenta, jóvenes estudiantes, los consonantes, hay dos modos de, ¿no? Para pronunciar, ¿no? El modo de articulación, que son oclusivos, fricativos, africados, vibrante, etc. Y por puntos de articulación tenemos bilabial, labio, dental, ¿no? Alveolares, palatar y velar, ¿no? Entonces, de esa manera, pues, nosotros pronunciamos los consonantes, así como también las vocales. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo. Espero que haya sido a su agrado y si hay dudas estaremos clarificando en las tardes. Gracias.